Buenos días. El día de hoy corresponde leer los capítulos 11, 12 y 13 de Nehemías. Debo decir que hay una fe de ratas aquí en la agenda, porque estos 3 capítulos justamente no aparecen. Y allí comienza directamente con Crónicas. Bueno, esto lo vamos a nivelar el domingo, que normalmente hay un capítulo, entonces vamos a leer 4 capítulos el domingo para nivelar esto. Perdón. Esta parte vamos a leer el capítulo 11, 12 y 13 de Nehemías porque corresponde a la continuidad de la historia. Aquí he estado marcando con el marcador azul cosas que hizo Nehemías y nos van a ayudar a entender qué fue lo que pasó y qué cosas podemos aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué ocurrió? En primer lugar, se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y encontraron allí que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces sacaron a todos los que habían emparentado con moabitas y amonitas, porque ellos no habían recibido al pueblo de Dios y aparte habían buscado a alguien que los maldijera. Entonces Dios había maldecido a estos pueblos y les había dicho: ninguno de ellos puede entrar en la congregación. Sin embargo, aquí podemos recordar, y si quieres puedes hacer una nota, aquí con Ruth. Ruth era una moabita y ella era la abuela de David, y no solo eso, sino descendiente de Jesús. Era moabita. El Señor tenía misericordia y a las personas que se convertían como ella y querían seguir a Dios, Dios los recibía en su pueblo a pesar de que él había dicho esto. Esto lo habían leído antes de Ruth. Esto es muy especial. Esa es la misericordia de Dios, cuando Él no da lo que sí se merece. Aquí hay una división. A pesar de que sigue en el texto, dice antes de esto, entonces marca un tiempo diferente. Estas son las cosas que debemos fijarnos cuando estudiemos la palabra de Dios. Hay muchas interrupciones o hay peros o hay por tantos a lo largo de toda la palabra, y a veces los versículos comienzan con estas frases y debemos prestar atención porque nos está mostrando qué ocurrió en otro momento, o que hay un cambio, o que las cosas a partir de ese momento son diferentes, o que es el resultado de. Y muchas veces incluso el sentido que nosotros hemos escuchado de otros predicadores o que hemos estudiado toda la vida así puede cambiar cuando nos fijamos en lo que la palabra de Dios dice y en lo que dice en textos de este tipo. Por ejemplo, aquí dice: antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? ¿Recuerdas? Exacto, Tobías era el enemigo. Y también nos dice la palabra de Dios unos capítulos atrás que era amonita. Entonces, ¿qué ocurre? Que Tobías no debía estar allí y menos vivir en el templo. Y es lo que corrige Nehemías. En el versículo 8 dice: me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de esa cámara, fuera de ese cuarto. ¿Y qué dice? Dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Más adelante dice: entonces reprendí los oficiales, y dice: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y entonces Nehemías puso orden. Y es bonito que en este capítulo hay una frase que se repite y hace como una interrupción en los relatos. Y es como si estuviera cambiando el tipo de reforma que hizo Nehemías. Y lo encontramos en el versículo 14 y también en el versículo 22 y en el versículo 31. Cuando leemos de corrido podemos ver estas repeticiones que de alguna manera interrumpen la narración y va enseñándonos algo diferente en la siguiente sección. Esto es importante porque ni siquiera cambia de capítulo,
pero sí está mostrando una sección diferente. Y habla de la misericordia de Dios. Y dice, Señor, por tu grande misericordia, acuérdate de mí. Y recuerda, pues básicamente todo lo que he hecho por ti. Y ahora, en la segunda sección, vamos a ver algunos verbos y lo que Nehemías hizo en este tiempo. Y nos va a recordar otra historia. ¿Te has fijado en los verbos? Allí dice, en aquellos días vi en en Judá, algunos que pisaban lagares en el día de reposo, y que carreaban y hacían y cargaban y vendían y llevaban al mercado y subían y vendían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es de vosotros hacéis, profanando el día de reposo. Y entonces lo que está ocurriendo acá es que había personas de otros lugares que no eran judíos que estaban llevando, digamos, estaban armando el mercado en el día de reposo. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Reprendió a los señores de Judá, los responsables. Y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? El día de reposo es santo, es del Señor y ese día no se puede vender, no se puede hacer nada. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen para después del día de reposo, es decir, desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6. Ese era el día de reposo y debían guardarlo. ¿Y qué dijo? Que no nadie podía entrar ni salir. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancías. Estaban haciendo del día de reposo un día de mercado. Y les amonesté. Esto es una regañada fuerte, eso no es una sugerencia, es una regañada. Y así muchas veces toca hacer cuando las cosas ya se salen de su orden. Y esto es triste. Jesús hizo lo mismo. Llegó al templo y volcó las mesas de todas las personas que estaban vendiendo. Porque él dijo, esta es mi casa y no es una cueva de ladrones, no es una plaza de mercado. Entonces, por favor, hagan las cosas correctamente. Esto mismo hizo Nehemías. Recordemos que él era el gobernador, como lo dicen muchos pasajes, y él temía y amaba a Dios. Entonces él hacía que la gente se volviera a Dios, que se quitaran todas este tipo de irregularidades. Aquí limpió el templo y volvieron las ofrendas y volvió a llenarse de cosas. Aquí limpió el día de reposo, digamos. Le quitó todo ese montón de mercaderes que estaban profanando el día de reposo. Ellos no debían estar allí en este día. Dios había santificado el día de reposo y eso lo dice desde el inicio. Nehemías sabía esto. Y entonces él, ¿qué hace? Vuelve al inicio, vuelve a la palabra de Dios, vuelve a que se haga lo que Dios dice. Y esto muchas veces pasa y yo creo que estás pensando en algunas cosas que hemos descuidado de las cosas santas de Dios. Dios nos dio el día de reposo, nos dio el domingo en este caso, porque es el día de su resurrección, para que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con este día? Lo utilizamos para muchas cosas y si acaso nos queda tiempo, vamos al culto. Allí hay algo que limpiar en nuestra vida y muchas veces tenemos que recibir una amonestación de este tipo para que recordemos que el día de reposo, en nuestro caso el domingo, es el día que Dios hizo para alabarle, para reunirnos con otros, para aprender de Él y lo debemos apartar para Él. ¿Qué estamos haciendo y qué podemos limpiar? En este caso, tenemos que recordar que Tobías era el enemigo de Dios y este sacerdote lo había metido en su casa, lo había hecho parte de su familia, lo había metido a dormir en el templo. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque no solo que era una monita, era un enemigo del pueblo de Dios, sino que además de eso, él era enemigo, él había intentado interrumpir la obra del Señor de muchas maneras y él lo tenía metido allí en el templo y ni siquiera pues no era arrepentido, o sea, Dios había dicho que ellos no podían estar allí.
menos en el templo. Y esto pasa cuando metemos cosas o permitimos que a nuestra vida o a nuestra familia entren cosas ajenas, cosas que a Dios no le gustan o cosas que Dios ha prohibido completamente. Hay cosas que a Dios no le gustan porque nos hacen pecar, traen cosas malas, por ejemplo, a nuestra mente, por ejemplo, y tenemos que tener cuidado con esas cosas que entran en nuestra familia. Pero quizás hay cosas que tenemos que sacar completamente porque Dios las ha prohibido completamente. O sea, Él ha dicho esto, no lo quiero. Por ejemplo, los 10 mandamientos, está claro. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? No codicies lo que tiene tu prójimo. Y quizás yo meto en casa cosas codiciadas. Quizás yo meto en casa otra persona que no debe estar allí. Y debemos tener cuidado en lo que hay en nuestra vida y en nuestra familia, porque quizás son cosas que deshonran a Dios directamente y que debemos, como hicieron ellos, cortar de raíz. Allí está otra vez esta frase de la misericordia del Señor, y después pasa otra cosa que vio Nehemías y que tuvo que poner atención. Y era justamente con las mezclas, lo que habían leído en el libro de la ley, que no podían mezclarse con los moabitas y los amonitas. Entonces él vio que había personas que se habían mezclado, y no solamente se habían mezclado, sino que los hijos ya no ni siquiera hablaban el idioma del pueblo de Dios. Ellos hablaban ya lo de los otros. Y él les pone el ejemplo de Salomón. Les dice, miren, por eso pecó Salomón, porque se casó con un montón de gente, extranjeros, y él se dedicó, digamos, a adorar los dioses de ellas. Y entonces él pecó por esto. Y dice, no pecó por eso Salomón, rey de Israel. Había muchas naciones, no hubo rey como él. Pero, ¿qué pasó? Le hicieron pecar por las mujeres extranjeras, porque él se dedicó a cada una complacerlas. Y si ellas adoraban a otros dioses, él no le importaba. Entonces por eso pecó Salomón, y lo recuerda aquí. Y entonces justamente habla de otro que se emparentó con Sanbalat. ¿Y te acuerdas quién era Sanbalat? Por acá está Tobías. Se había emparentado con Tobías, y ese otro se había emparentado con Sanbalat. De hecho, el hijo era yerno de Sanbalat. Así que uno con uno y otro con otro, y el mismo sacerdote le hacía. ¿Y qué pasó? Dice Nehemías, tiene muy claras las cosas, y él dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en sus servicios. Y para la ofrenda de la leña y los tiempos señalados y las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, dice otra vez. ¿Qué hizo acá? Él dijo, no puede ser que ustedes estén emparentados con extranjeros. Y no puede ser que no les importa que son sacerdotes y están contaminando el sacerdocio y el pacto de Dios con Aarón como sacerdote. Esto es grave también. Últimamente me sorprende la facilidad con la que muchos cristianos se casan con no creyentes, cediendo fácilmente en muchas cosas. Y después vienen los problemas con los hijos. Y ellos están contaminando el sacerdocio, porque como hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Que somos llamados para anunciar al Señor y no para contaminar este pacto, este sacerdocio. Un sacerdote es el que está intercediendo, digamos, frente al pueblo y intermedia delante de Dios. Era la persona que ofrecía los sacrificios por el pueblo. Era la persona que enseñaba, como hemos visto antes. Los sacerdotes y los levitas estaban enseñando. Eran las personas encargadas del templo. Los sacerdotes y los levitas debían ofrecer constantemente sacrificios, y sacrificios por sí mismos y sacrificios por los demás. ¿Y los levitas qué debían hacer?
Ellos servían en el templo y por turnos ministraban en el templo. Y como nos dice atrás, lo que vimos ayer y anterior, ellos debían enseñar también al pueblo la ley del Señor de manera que la entendieran. Y aquí estaban contaminando el sacerdocio y el pacto de Dios con los levitas. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo cualquier cosa, no les importaba lo que Dios pensaba. Y ellos hacían las cosas como les parecía. Y estos eran los que habían regresado de Babilonia unos años antes. Eran los que habían regresado y los que querían reconstruir la ciudad, los que supuestamente tenían celo por Dios, los que no se habían quedado allá en Babilonia, sino que habían regresado y querían agradar a Dios y querían vivir en el lugar que Dios les había dado. Y digo así porque vemos aquí que no habían hecho lo que debían. Se habían casado con moabitas y amonitas. Para empezar, ni siquiera los habían echado, ni siquiera los habían destruido. Y acá, ¿qué estaban haciendo? Emparentándose con ellos. Y esto es duro de ver. Es duro de ver cómo tan pronto se habían olvidado del Señor, tan pronto habían dejado y puesto al lado el día de reposo, tan pronto se habían contaminado y tan pronto se habían metido en la casa del enemigo. Qué difícil, ¿verdad? Quizás el Señor toca tu corazón y debes limpiar algo en la casa de Dios, debes limpiar algo en el tiempo de Dios, debes limpiar algo en las leyes de Dios, que Él ha dejado claras para nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, algo debe haber en nuestro corazón. Y si recuerdas, en el capítulo 10 vimos las personas que firmaron. Yo no sé si tú hubieras sido de las personas que firmaron para decir justamente que ¿para qué firmaron? Para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. ¿Y qué pasó prontito aquí? Lo dejaron. Pero ¿por qué uno desobedece a Dios? Primero, porque uno es necio, no quiere, no le pone intención ni diligencia a obedecer a Dios. Y en segundo lugar, porque tiene mezclas en la casa. Y esto, como dice aquí, como pasó con Salomón, ¿qué pasó con todas estas mujeres? Lo hicieron pecar porque él metió una mezcla en su casa y entonces Dios lo castigó. Que Dios nos ayude a limpiar lo que debemos limpiar y a obedecer lo que debemos obedecer. Y ves cómo está el Señor aquí detrás de esto. El Señor es santo. Y Nehemías era sensible a la voz de Dios, era sensible a los mandamientos de Dios. Y Nehemías dice, Señor, ten misericordia de mí. No borres mis misericordias. Y aquí le dice, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y aquí le dice, acuérdate de mí para bien. Nehemías sabía que necesitaba la misericordia de Dios para estar delante de él. Y qué bonito es que hay una persona por lo menos que se dedica a ver lo que está mal y cambia primero su vida y exhorta, o como dice aquí, amonesta, reprende a los demás para que busquen a Dios. ¿Y esto cómo ocurrió? Leyendo dice acá, se leyó el libro de Moisés. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Leyendo la palabra de Dios, escuchando, oyeron pues, viendo lo que está mal y corrigiendo y pidiéndole perdón al Señor y misericordia. Que Dios nos ayude en esta enseñanza, que nos ayude a ponerla en práctica para que podamos crecer en Él. Dios te bendiga este día.